Bienvenidos una vez más al podcast de la Fundación Hay Derecho, un podcast en el que hablamos de la realidad jurídico-política del país de la mano de expertos. Hoy me acompaña una vez más Ignacio Fernández Larrea, abogado, doctor en Derecho y patrono de la Fundación. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Encantado de estar con vosotros y hablando de un tema de tanta actualidad y tanta relevancia. Efectivamente, hoy vamos a hablar de la famosa reforma laboral aprobada por Real Decreto en el Consejo de Ministros el 28 de diciembre. Y la primera pregunta que te quiero plantear es que hay gente que le puede despertar confusión porque este gobierno llegó al poder diciendo que iba a derogar la reforma laboral. Entonces, ¿estamos hablando de una derogación? ¿Estamos hablando de una reforma de la reforma? ¿Podrías aclararnos esto en primer lugar? Sí. Bueno, es verdad, como tú dices, que, que un gran objetivo que se vino anunciando ya recurrentemente por parte del actual gobierno y de su socio de coalición fue la reforma, o mejor dicho, la derogación de la llamada reforma laboral del PP, la reforma laboral que se concretó en el año 2012. De hecho, en el acuerdo de coalición, de gobierno de coalición suscrito entre el PSOE por un lado y Unidas Podemos por otro, que incluso se formalizó por escrito el 30 de diciembre de 2019, se contenía de manera específica y concreta una medida orientada a derogar y con carácter urgente la reforma laboral del PP, lo que venía a llamarse la reforma laboral del PP y que fue, como digo, la que se concretó en el año 2012. Vale, 2 años después de ese acuerdo de gobierno, y una vez transcurrido todo ese periodo un tanto intenso y arduo de negociación entre los agentes sociales, pues se ha venido, por así decirlo, anunciando reiterada e intermitentemente que lo que se abordaba era una derogación de la anterior reforma laboral. Pero al fin y a la postre, yo como suelo decir, la realidad del BOE es bastante tozuda. Y cuando finalmente, y tras un cierto lapsus de entrada en vigor, que se nos anunció que el Real Decreto Ley se publicaba en el BOE del 29, luego no se publicó hasta el BOE del día 30, pero una vez que hemos podido tener acceso ya definitivamente al texto legal, al Real Decreto Ley publicado, yo creo que es más que evidente que no cabe hablar de una derogación. Es cierto, y soy perfectamente consciente de ello, que tanto distintos miembros del gobierno, posiblemente los más implicados en esa negociación, como muy especialmente los portavoces más o menos autorizados del socio de gobierno de coalición Unidas Podemos, pues han venido defendiendo reiteradamente que se ha derogado la reforma laboral del PP. Sin embargo, yo creo que una obligación mínima que podemos exigir a nuestros representantes públicos es que sean, no digo ya que transparentes, que deberían serlo, sino que sean un tanto honestos en los mensajes que dirigen a la ciudadanía. Y yo creo que en este caso concreto, solamente desde la ausencia de verdad, cabe hablar de una derogación. Yo ya no entro en si realmente había o no esa voluntad de derogación. Es cierto que formaba parte, como he dicho, del contenido escrito de un acuerdo de gobierno de coalición que se hizo público, ¿no? Pero realmente, si la voluntad de derogación existía, lo cierto y verdad es que al final no se ha concretado en tal, porque no cabe hablar de que se haya derogado la anterior reforma laboral del año 2012. No cabe hablar de que se ha derogado desde el momento en que se mantienen absolutamente intactas determinadas cuestiones que venían a ser precisamente esenciales o banderín o bandera de defensa de la anterior reforma laboral. Y por tanto, yo creo que más allá de ese lenguaje político carente de rigor que muchas veces se estila, ¿no?, en determinadas intervenciones, yo creo que en rigor resulta mendaz trasladarle a la ciudadanía ese mensaje de que supuestamente se ha derogado la anterior reforma laboral. Para bien o para mal, en lo que ahora no entramos, pero de luego para bien o para mal, no se ha llevado a cabo esa derogación que se anunció, insisto y reitero, en ni más ni menos que un acuerdo de gobierno de coalición. Ujú. Pues justamente por ir entrando ya en materia de en qué ha consistido esta reforma, me gustaría que nos hablaras de aquellas cuestiones que han quedado intactas respecto de la anterior reforma del 2012. Bueno, yo creo que ha habido un gran bloque temático que ha permanecido poco menos que absolutamente intacto de la anterior reforma laboral del año 2012, y es el bloque de todo lo relativo a la materia de despido.
Realmente la materia de despido, que fue una de las grandes innovaciones de la reforma laboral del año 2012, no se ha tocado en esta contrarreforma laboral, si me permites esa expresión. Por lo pronto, y por entrar en temas concretos, que es lo que me preguntas, en la anterior reforma laboral del año 2012 se acometió una medida de gran polémica y de bastante relevancia, como fue la reducción en la cuantificación de la indemnización por despido improcedente. Con anterioridad a esa reforma laboral del año 2012, la indemnización por despido improcedente obligaba a la empresa a abonar 45 días por año trabajado con un tope de 42 mensualidades. Y a partir de esa reforma laboral del año 2012 se estableció una diferente cuantificación de esa indemnización por despido improcedente y así, frente a los 45 días por año, pasó a fijarse en 33 días y frente al anterior tope de 42 mensualidades, este tope se vino a establecer en 24 mensualidades. De hecho, incluso a día de hoy, en trabajadores que tengan una antigüedad más allá de ese famoso año 2012, el cálculo de su indemnización por despido improcedente se efectúa en base a dos tramos. Un tramo que viene a computar, por así decirlo, su antigüedad a efectos indemnizatorios hasta el año 2012, en la que se siguen aplicando esos 45 días, y un tramo posterior, desde el año 2012 hasta la fecha de efectos del despido, en la que se aplica esa nueva, entre comillas, cuantía indemnizatoria de los 33 días por año trabajado. Bien, pues esta es una cuestión que no se ha tocado en absoluto en esta contrarreforma de la reforma laboral. Otra cuestión que también yo entiendo que es esencial y que levantó bastante polémica al efecto cuando se abordó la reforma laboral del año 2012 y que también está relacionada directamente con el despido, son los famosos salarios de tramitación. ¿En qué consisten estos salarios de tramitación? O mejor dicho, ¿en qué consistían? Con anterioridad a la reforma laboral del año 2012, en el supuesto de declaración de improcedencia del despido, y aun cuando la empresa optara no por la readmisión, sino por el abono de la indemnización, el trabajador tenía derecho a obtener, a percibir, todos los salarios dejados de percibir entre la fecha de efectos del despido y la posterior sentencia que declarara su improcedencia. Estos llamados salarios de tramitación desaparecieron a raíz de la reforma laboral del año 2012 y, sin embargo, esta desaparición no se ha tocado. Se mantiene subsistente la eliminación de esos salarios de tramitación que abordó la reforma laboral del año 2012. En materia también igualmente de despido, una circunstancia introducida por la reforma laboral del año 2012 fue un intento de objetivización de aquellas causas llamadas técnicas, económicas o de producción que permitieran o posibilitaran la procedencia, la justificación de un despido colectivo o incluso por derivación de un despido objetivo individual. Y así se establecía en el artículo 51 esa especie de objetivización, llegando a señalar que incluso que en todo caso se entenderían producidas la disminución persistente que posibilitaba el afrontar ese despido colectivo cuando se dieran determinados parámetros objetivos que se establecían en un descenso durante 3 trimestres consecutivos respecto a 3 trimestres del ejercicio anterior. Pues bien, es verdad que esa objetivización luego posteriormente fue objeto de cierta matización por parte de los tribunales, pero lo cierto y verdad es que tampoco se ha tocado en absoluto, en esta contrarreforma de la reforma, esa objetivización del despido objetivo. Por otra parte, a la hora de afrontar un despido colectivo, con anterioridad a la reforma laboral del año 2012, se establecía la necesidad de un refrendo vía autorización por parte de la autoridad laboral competente a efectos de dotar de legitimación y validez a ese despido colectivo. Eso desapareció con la reforma laboral del año 2012 y no se ha reactivado como consecuencia de esta contrarreforma, con lo cual se mantiene subsistente la innecesariedad de autorización administrativa de cara a validar el despido colectivo decidido por el empresario. E incluso en materia de negociación colectiva, existe, o de materia convencional, existen dos cuestiones que se mantienen vigentes, arrastradas de la reforma laboral del año 2012 y que en la actual contrarreforma se ha optado por no tocar. Una es la prevalencia del convenio de empresa frente al convenio sectorial en una cuestión que evidentemente tiene su interés y tiene su relevancia, como es la regulación del horario de trabajo. Esta materia sigue detentando la prevalencia del convenio de empresa
frente al convenio sectorial, con independencia de lo que luego se ha producido a efectos de prevalencia del sectorial en cuanto a la empresa en materia salarial. Pero es verdad que en cuanto a la regulación del horario, cuestión esencial, se mantiene subsistente la reforma llevada a cabo en el año 2012. Y luego se mantiene también plenamente subsistente una materia de incidencia en el ámbito de aplicación del convenio colectivo, como es la posibilidad del famoso descuelgue del convenio que sigue recogiendo, tras la reforma del año 2012 y que ahora nos ha tocado, el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores y que permite, ante la concurrencia de determinadas circunstancias, la inaplicación temporal de las condiciones esenciales de ese convenio colectivo. Con lo cual es evidente, podríamos seguir, pero yo creo que con estas cuestiones puntuales, yo creo que queda de manifiesto que cuestiones que, insisto, fueron esenciales de la reforma laboral del año 2012 y que en gran parte de los casos fueron objeto de intensas críticas por parte de los agentes sociales, básicamente de las organizaciones sindicales, sin embargo, han quedado absolutamente intactas a partir de esta contrarreforma ahora efectuada. Sí, efectivamente, la verdad es que hay un gran cuerpo de cuestiones que han quedado intactas. Entonces, ¿qué se ha modificado respecto a la reforma del año 2012? Bueno, yo creo que se introducen cuestiones esenciales, es decir, la reforma en absoluto es baladí. Introduce una serie de cuestiones que ya veremos luego posteriormente la trascendencia real que están llamadas a desempeñar. Es decir, una cosa es que no quepa hablar en rigor y en verdad de derogación de lo anterior, y otra muy diferente es que no se efectúen reformas que, insisto, pueden suponer consecuencias de gran calado. Por lo pronto, en materia de negociación colectiva, se intenta potenciar el papel y la relevancia del convenio sectorial frente al convenio de empresa. No solamente en cuanto a esa prevalencia, sino incluso que se potencia la ultraactividad del convenio. Es decir, con motivo de la reforma laboral acaecida en el año 2012, se puso un tope a esa ultraactividad. De tal modo que cuando se expirara la vigencia temporal del convenio, únicamente se prorrogaba, por así decirlo, su vigencia durante un plazo máximo de 12 meses. Bien, ¿qué es lo que se hace ahora? Se recupera, por así decirlo, la ultraactividad plena, de tal modo que, expirada la vigencia temporal fijada inicialmente para el convenio, este se entiende prorrogado, se entiende que se persigue esa ultraactividad más allá de esa vigencia temporal, sin establecer ningún tipo de limitación temporal. Es decir, desaparece el tope máximo de 12 meses para que permanezca subsistente el convenio. Y luego es verdad que lo que hablamos anteriormente, al igual que no se elimina la prevalencia del convenio de empresa respecto al sectorial en materia de regulación concreta del horario de trabajo, sin embargo, sí se establece una prevalencia de este convenio sectorial frente a cualquier convenio de empresa en materia salarial. Por otra parte, se persigue una limitación, un combate, por así decirlo, frente a la contratación temporal. Es evidente que en España tenemos una tasa de temporalidad que rebasa con mucho los límites de la Unión Europea. Es evidente que también es un error equiparar de manera poco menos que absoluta y paralela temporalidad con precariedad. Pero también resulta claro que tenemos una tasa de temporalidad en algunos casos justificable y en otros casos con una dudosa justificación. ¿Qué es lo que se persigue se intenta, por así decirlo, con la reforma laboral ahora cometida? Se intenta limitar la contratación temporal y potenciar la contratación indefinida. Se parte, por así decirlo, de una presunción. Y es que se presume que con carácter general toda contratación debe amoldarse al sistema de contratación indefinida. Y por tanto lo que se hace es endurecer, por así decirlo, las condiciones que permiten acudir a la contratación temporal. Se simplifica, por así decirlo, el sistema de contratación temporal, estableciendo únicamente dos modalidades que en realidad van más allá. ¿Por qué? Porque se permite la contratación temporal bien por circunstancia de la producción o bien por sustitución del trabajador. El antiguo contrato de interinidad, tasando las circunstancias en las que esa sustitución del trabajador puede permitir una contratación temporal. Y luego se establece el llamado contrato temporal por circunstancias de la producción, dentro del cual hay una modalidad que yo creo que va a revestir, y ojalá me equivoque, pero creo que va a revestir cierta litigiosidad, porque se permite la contratación temporal por oscilaciones en las necesidades de personal, incluso aun cuando éstas vengan dotadas de cierta previsibilidad.
¿Qué es lo que se persigue con ello? Como vemos, pues se persigue eliminar o reducir al máximo esa contratación temporal. Se elimina y y desaparece el famoso contrato de obra o servicio que había dado lugar a bastante litigiosidad y que incluso permitía en circunstancias extremas prolongar por 4 años esa contratación temporal. Se persigue igualmente endurecer las condiciones de acceso, las circunstancias que permiten esa contratación temporal. Se penaliza, vía modificación de la Ley General de la Seguridad Social, los contratos de muy corta duración. Y luego también se establece una modificación de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social de cara a un mejor combate de la llamada contratación temporal fraudulenta. ¿Cómo se intenta articular esa mayor persecución? Pues a través de una doble vía. Por un lado, el endurecimiento de las sanciones, es decir, se eleva la cuantía de las sanciones que puede llegar hasta el importe de los 10.000 euros y aparte se establece la imposición de sanción no tanto por el fenómeno, por así decirlo, general de esa contratación temporal fraudulenta, sino que la sanción, insisto, puede llegar hasta los 10.000 euros, recaerá sobre cada una de esas contrataciones temporales individuales. Dentro de esta potenciación de la contratación indefinida frente a la temporal, se robustece la figura del contrato fijo discontinuo, permitiéndose incluso a las empresas de trabajo temporal que utilicen esta modalidad contractual. Se refuerza el mecanismo de los famosos llamamientos de estos contratos fijos discontinuos que habían sido objeto y que vienen siendo objeto de manera recurrente de una abundante litigiosidad. Y finalmente, en materia de flexibilización, se viene curiosamente a potenciar un mecanismo realmente introducido o potenciado por la reforma laboral del año 2012, como son los ahora ya muy comúnmente conocidos expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Qué se pretende con respecto a los famosos ERTE? Por un lado, flexibilizar y agilizar el procedimiento. Se llega incluso a acortar los plazos necesarios para la obtención de un expediente de regulación temporal de empleo formalmente y válidamente celebrado. Se establece igualmente una mención específica que permite solventar dudas en cuanto a la consideración como expediente de fuerza mayor del derivado de decisiones de gobierno que afecten a la sanidad o la autoridad pública. Es decir, viene a darse cobertura legal a la consideración de un ERTE de fuerza mayor basado en decisiones asociadas, por ejemplo, a situación de pandemia. Y luego se establece un mecanismo, por así decirlo, estable, el llamado mecanismo red de flexibilidad y estabilización, que lo que permite es, ante determinadas circunstancias, que las empresas puedan acogerse a estas medidas de flexibilización temporal que evitan o que pretendan evitar esa extinción, esa medida correlativa o alternativa que sería la extinción de la relación tan laboral. Por supuesto, para este tipo de medidas de flexibilización se habilitan, entre otras circunstancias, beneficios de cotización e incluso se prevé el establecimiento de un fondo que venga a nutrirse de determinados recursos con los cuales atender esos beneficios de cotización. Básicamente, en mi opinión, esas serían las circunstancias claves que se han introducido respecto a la anterior reforma laboral. No son pocas. Y de No. hecho, quería plantearte todas estas cuestiones que o bien se han reformado o han quedado intactas, han sido fruto pues, de largas negociaciones entre los actores sociales, entre sindicatos, gobierno, empresarios. Me gustaría que nos contaras un poco sobre la posición que tenía cada uno de estos actores sociales o cuáles eran los objetivos para saber un poco a qué tipo de consenso o, bueno, qué tipo de medidas ha tomado y con qué opinión ¿qué opinión le ha merecido a cada uno de los actores sociales? Bueno, yo creo que había cierto consenso en no tocar determinadas materias que podían frustrar finalmente la consecución del acuerdo final, por así decirlo. Y de hecho, como decía anteriormente, es bastante llamativo que algo tan esencial como las condiciones asociadas a despido prácticamente se haya pasado de puntillas por ellas y que no se haya entrado realmente en abordarlas. Yo creo que la posición dirigida a combatir la temporalidad, yo creo que se partía de un cierto consenso inicial. Es decir, se era consciente de la tasa de temporalidad. Es verdad que por parte posiblemente de las organizaciones sindicales se llegaba a un extremo de equiparar en todo momento temporalidad con precariedad, que entiendo que no resulta del todo riguroso, pero sí había cierto consenso en cuanto a la necesidad de potenciar mecanismos que redujeran la tasa de temporalidad. Posiblemente la forma de abordarlo podría ser un tanto diferente de entre las organizaciones sindicales
y las organizaciones empresariales. Muy posiblemente los empresarios o su organización representativa, y luego ya entraremos en el tema de la representatividad, defendían posiblemente hacer, por así decirlo, más atractiva la contratación indefinida en lugar de poner el acento única y exclusivamente en limitar o en combatir la contratación temporal. Al fin y al cabo, lo que se ha hecho es eliminar, potenciar los obstáculos a esa contratación temporal endureciéndola, pero sin embargo no se han tocado circunstancias que podrían haber hecho a lo mejor más atractiva esa contratación indefinida. No solamente potenciar la desaparición de la temporalidad endureciendo sus condiciones, sino que quizá también habría sido oportuno hacer más atractiva, hacer más atrayente esa contratación indefinida. Yo creo que había un cierto consenso y una cierta voluntad de intereses en algo que realmente potencia esta contrarreforma laboral, y es el protagonismo del asociacionismo de los agentes sociales. Es evidente que potenciando la negociación colectiva, potenciando ese papel del convenio sectorial frente al convenio de empresa, se refuerza el papel de los agentes sociales, con una problemática que tenemos en España y que es precisamente la ausencia de un sistema eficiente de medición de esa representatividad. Precisamente en nuestra fundación, creo que fue ayer o antes de ayer, había un post alusivo precisamente a esa circunstancia, ¿no? A una cierta carencia en cuanto a la apreciación real de esa representatividad por parte de los agentes sociales. Yo creo que en este sentido sí había una voluntad de consenso en esa potenciación del asociacionismo y creo que eso sí lo posibilita la actual contrarreforma o reforma de la reforma laboral. Ujú. Y ya por ir cerrando, esto es un poco de política ficción, pero sí que me gustaría preguntarte por si crees que va a ser necesario posibles futuras reformas o en un corto plazo hay cuestiones que no hayan quedado resueltas que crees que se van a volver a poner sobre la mesa. ¿Qué crees cuál es el futuro un poco de esta reforma? Bueno, el futuro, la propia reforma ya prevé algunos mecanismos de ulterior desarrollo, como por ejemplo el estatuto del becario, que hace relación a los contratos formativos, ¿no? Que también se reforman. Pero yo creo que desgraciadamente, y ahora explicaré lo de este previo, lo de desgraciadamente, no solamente ya estamos planteándonos posibles necesarias futuras reformas, sino que está muy en el aire, muy en el aire, la efectividad final de esta reforma. ¿Por qué? Porque el gobierno, en mi opinión, de manera absolutamente innecesaria, ha vuelto a incurrir en una práctica legislativa a la que nos tiene desgraciadamente acostumbrados, como es la del Real Decreto Ley. Parece un tanto contraproducente, un tanto paradójico, que para una puesta en marcha de una medida en la que se han empleado ni más ni menos que 2 años, directa y exactamente 2 años, se aluda, sin embargo, como digo, paradójicamente, a una supuesta extraordinaria y urgente necesidad para afrontar esta reforma vía la figura del Real Decreto Ley, que debería revestir carácter excepcional. El tema se complica porque el propio Real Decreto Ley establece lo que se conoce como una especie de vacatio legis, es decir, el establecimiento de un periodo de tiempo de 3 meses durante el cual no van a entrar en vigor determinados aspectos. Con lo cual tenemos ya de un primer momento un cierto régimen transitorio conflictivo, ¿no? En cuanto a situaciones que se hayan producido de manera inmediatamente anterior, 30 de diciembre o 29 de diciembre, circunstancias que se produzcan entre 31 de diciembre y ese periodo hasta marzo que establece como vacatio legis, y luego una cuestión esencial, y es que este Real Decreto Ley va a precisar de convalidación por parte de las Cortes. Claro, ¿qué ocurre si finalmente, como se barrunta o como puede darse la posibilidad, el gobierno no obtiene el apoyo parlamentario necesario para llevar a cabo esa convalidación? Pues se produce una situación jurídica en nada deseable. ¿Por qué? Porque este Real Decreto Ley ya ha entrado en vigor y por tanto va a haber una serie de circunstancias que van a desarrollarse en plena vigencia hasta la ulterior convalidación. Claro, ¿qué ocurre si finalmente no se convalida? Porque evidentemente se van a producir una serie de circunstancias que ya han desplegado eficacia práctica y que evidentemente van a quedar en un terreno de absoluta inseguridad jurídica. Con lo cual yo creo que lo que nos debe preocupar no es tanto las ulteriores reformas asociadas a esta reforma laboral, sino incluso la propia viabilidad de esta reforma laboral. Sería algo bastante contraproducente y bastante negativo para los efectos de la propia seguridad jurídica que esta reforma no obtuviera la convalidación.
Y precisamente ha sido el gobierno el que, optando por esta vía legislativa, que insisto, debería revestir carácter exclusivo y absolutamente excepcional, nos va a abocar a esta situación de inseguridad. Pues veremos qué va ocurriendo durante estos 3 meses y hasta que se lleve a las Cortes. Ha sido un placer volver a hablar contigo, Ignacio Fernández Bueno, Larrea. el placer ha sido mío, te lo puedo asegurar. Nos volveremos a ver en futuros podcasts, claro está, y también en el blog donde te leemos atentamente, el blog de la Fundación Hay Derecho. También muchísimas gracias a todas las personas que nos escucháis. Os animamos a que nos sigáis escuchando a través de las distintas plataformas, iVoox, Spotify y YouTube. Y también os animamos a que colaboréis con la Fundación para que podamos seguir desarrollando nuestra labor de defensa de las instituciones. Nos veremos en el próximo podcast.